Hay un personaje en la Biblia que no debería existir, al menos no según las reglas del mundo antiguo. Un hombre sin padre, sin madre, sin principio y sin final. Aparece de la nada, bendice al mismísimo Abraham, y luego desaparece por un milenio entero como si hubiera atravesado un portal en la historia. ¿Quién era? ¿Un ser divino? ¿Un anticipo del Mesías? ¿O algo aún más desconcertante, enterrado a propósito en el texto? Algunos creyeron que era Cristo antes de Belén. Rabinos antiguos juraban que era Sem, el hijo de Noé. Pero ninguna de esas teorías alcanza lo que realmente está en juego aquí. Porque este personaje no está en la Biblia por casualidad. Su presencia, tan breve como explosiva, es una pieza clave diseñada para revelar un misterio que la Iglesia primitiva luchó por comprender, un misterio que transforma la manera en que entendemos cómo Jesús salva. Este es el enigma de Melquisedec. Y tanto si nunca has oído su nombre como si lo has estudiado durante años, lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que lees toda la Escritura. Porque escondido en apenas 3 versículos de Génesis y un capítulo de Hebreos se halla la clave de por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque el antiguo pacto nunca pudo sostenerse y porque el plan de Dios siempre fue mucho más grande que lo entregado a Moisés. Pero antes de seguir adelante, quiero que te detengas un momento. Déjame tu teoría en los comentarios. Y si acabas de llegar a este canal, dale like y suscríbete, porque lo que viene a continuación no es conocimiento común, es una pieza perdida del rompecabezas bíblico. ¿Quién crees tú que fue Melquisedec? Al final de este vídeo tendrás las piezas necesarias para sacar tu propia conclusión. Ahora sí, entremos en la historia. Génesis capítulo 14 nos presenta uno de los conflictos más extraños y sorprendentes de toda la Escritura. 4 reyes poderosos provenientes del oriente, hombres endurecidos por años de guerra, respaldados por ejércitos experimentados, marchan contra 5 ciudades del valle de Sidim, Sodoma, Gomorra y otras 3 más. Los arrasan. Destruyen sus defensas. Se llevan bienes, alimentos, tesoros y prisioneros. Entre esos cautivos va un hombre que cambiará todo el rumbo de esta historia, Lot, el sobrino de Abraham. Cuando Abraham recibe la noticia, lo que hace desafía toda lógica militar. No negocia. No huye. No busca aliados entre otras ciudades. Reúne a 318 hombres nacidos y entrenados en su propia casa, no soldados profesionales, no un ejército estatal, simples siervos preparados para proteger su clan, y se lanza a perseguir a una coalición de reyes que acababa de derrotar a todo un valle. La estrategia de Abraham es audaz. Los sorprende en la oscuridad, divide a sus hombres y ataca con velocidad y precisión. Contra todo pronóstico, desbarata a los invasores, derrota a sus ejércitos y recupera cada persona y cada objeto robado. Es una hazaña militar que desafía todas las probabilidades. Un pastor nómada con un puñado de hombres humilla a una alianza de reyes conquistadores. Ahora imagina la escena. Abraham vuelve exhausto, cubierto de polvo, con el pulso aún acelerado mientras la adrenalina comienza a disiparse. Quizá se pregunta cómo sobrevivió. Quizá aún escucha el eco de la batalla. Y justo en ese momento, cuando nadie lo espera, Génesis capítulo 14 verso 18 irrumpe con una figura que descoloca por completo la narrativa, alguien que no debería estar allí, alguien que cambiará el curso de la teología bíblica miles de años después. Melquisedec, el rey de Salem, entra en escena sin aviso. Lleva pan y vino en sus manos, un gesto cargado de simbolismo. El texto declara que este hombre es sacerdote del Dios Altísimo. Y allí, frente al agotado Abraham, pronuncia una bendición que resuena como un trueno en la historia. Bendito sea Abraham por el Dios Supremo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham, sin dudar, responde entregándole la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Y entonces ocurre algo desconcertante, no hay presentación, no hay trasfondo, no hay genealogía. Melquisedec aparece como un destello. Su nombre significa Rey de Justicia. Su ciudad, Salem, evoca paz. Así que ante nosotros está una figura imposible, un rey de justicia, un rey de paz, y al mismo tiempo un sacerdote del Dios Altísimo. 3 títulos que, por sí solos, ya romperían cualquier categoría humana. Pero lo verdaderamente impactante viene ahora. Abraham, el elegido de Dios, el padre de las naciones, el amigo del Altísimo, el modelo de fe, se inclina ante este hombre desconocido. Recibe su bendición. Y además le entrega el diezmo. En la cultura hebrea, esto no era un detalle menor. Quien bendice es siempre mayor que quien recibe la bendición,
y quien recibe el diezmo se reconoce como autoridad espiritual sobre quien lo entrega. Lo que estamos presenciando es al patriarca de Israel reconociendo que este misterioso rey sacerdote ocupa un lugar más alto que él. Pero esto abre una pregunta gigantesca: ¿cómo puede ser esto posible? La ley aún no existía. El monte Sinaí estaba siglos por venir. El sacerdocio levítico no había sido establecido. Aarón ni siquiera estaba en la imaginación de la historia. Entonces, ¿quién nombró a Melquisedec como sacerdote? ¿De dónde salió su autoridad? ¿Por qué la Biblia no dice absolutamente nada de su origen, su familia, su nacimiento o su muerte? Todos los personajes relevantes de Génesis tienen genealogías, excepto él. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto: lo que el texto calla es tan importante como lo que revela. No dice Melquisedec hijo de, no dice murió a tal edad. No menciona un inicio ni un final. Solo ofrece su nombre, su oficio, su ciudad y este encuentro que sacude la narrativa. Nada más. Y después, silencio. Un silencio que dura 1000 años. Melquisedec desaparece de Génesis. No aparece en Éxodo. Ni en Levítico, Números o Deuteronomio. Tampoco en Josué, Jueces, Ruth, Samuel. A lo largo de batallas, reyes, pactos, victorias y derrotas, su nombre no vuelve a ser mencionado. Es como si hubiera atravesado la historia, dejando una huella tan profunda como enigmática, y luego se desvaneciera. Piénsalo un momento. Mientras Israel sufre 4 siglos de esclavitud en Egipto, silencio. Mientras Moisés los libera, recibe la ley y establece el sacerdocio levítico, silencio. Mientras se levanta el tabernáculo, comienzan los sacrificios y el pueblo vaga 40 años por el desierto, silencio. Mientras Josué conquista Canaán, los jueces gobiernan y finalmente Saúl es coronado rey, ni una sola mención de Melquisedec. Es como si Dios hubiera guardado deliberadamente su nombre en la penumbra. O quizás lo había reservado para un instante concreto, perfecto. Ese instante llega cerca del año 1000 a.C., cuando el rey David compone el Salmo 110. No es un canto más, es una de las grandes profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. David, movido por el Espíritu, mira al futuro y escribe una frase que habría descolocado a cualquier sacerdote levita. Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Detente y hazte la pregunta clave: ¿qué nos está diciendo realmente el texto? El Mesías, el rey prometido que se sentará a la diestra de Dios y someterá a sus enemigos, no será sacerdote por pertenecer a la línea de Aarón. Dios lo declara sacerdote de un orden totalmente distinto, el orden de Melquisedec. ¿Por qué saltarse el sacerdocio establecido por siglos para volver la mirada a alguien que apareció una sola vez, sin genealogía registrada, 1 milenio antes? La respuesta: ese sacerdocio es de otra categoría. Según la carta a los Hebreos, no se funda en la herencia humana sino en la designación directa de Dios. Y eso tiene consecuencias enormes. En la tradición judía, la autoridad sacerdotal dependía de la tribu de Leví y del linaje de Aarón. La sangre marcaba el derecho. Melquisedec, en cambio, no tiene registro familiar, no sabemos quiénes fueron sus padres, cuándo nació o cuándo murió. Su función se describe como eterna. Hebreos dice que no tiene principio de días ni fin de vida, una afirmación que lo coloca en paralelo con el Hijo de Dios. Eso es lo que cambia el juego. No estamos ante una curiosidad histórica, sino ante un tipo de sacerdocio que trasciende la herencia y la caducidad humana. Y entender esto es clave para captar por qué la obra de Jesús no repite el pasado, sino que lo cumple y lo supera. ¿Y si te dijera que en la Biblia existe un personaje que rompe todas las reglas antes incluso de que esas reglas fueran escritas? Un rey que también es sacerdote, algo prohibido bajo la ley de Moisés, y cuya sola presencia parece desafiar todo el sistema religioso de Israel. No tiene genealogía, no pertenece a ninguna tribu, no sigue ninguna tradición, y aún así se levanta como una figura más grande que Abraham, más antigua que la ley y más misteriosa que cualquier otro líder espiritual del Antiguo Testamento. Ese es Melquisedec. Pero aquí viene la parte intrigante: tal vez no está en la Escritura para que sepamos quién fue, sino para mostrarnos quién tenía que venir. Su doble autoridad, corona y sacerdocio unidos en una sola persona, revela un modelo imposible dentro del pacto mosaico, pero completamente coherente con la obra del Mesías. No es un detalle aislado, es una pista. Un eco temprano de un sacerdocio eterno, uno que no depende de linajes humanos, sino de la elección soberana de Dios.
Y es en este punto donde el autor de Hebreos toma aquella breve y enigmática aparición en Génesis y la convierte en uno de los argumentos teológicos más poderosos de todo el Nuevo Testamento. Para él, Melquisedec no es un personaje secundario, sino la clave que abre la comprensión de la identidad de Jesús y la naturaleza de su salvación. Si el sacerdocio levítico hubiese sido suficiente, jamás habría sido necesario anunciar otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese simple anuncio ya revela que el sistema antiguo era temporal, una sombra, un preludio. Jesús, en contraste, porta un sacerdocio eterno, completo, eficaz y absolutamente superior. Y entonces llega el razonamiento que sacude todo el pensamiento judío. Si Abraham entregó diezmos a Melquisedec, entonces Leví, y por extensión todo el sacerdocio levítico, reconoció su superioridad a través de Abraham. Es un argumento finamente rabínico, contundente y devastador para cualquiera que sostuviera la supremacía del sistema levítico. El mensaje queda claro: Jesús no es sacerdote por herencia terrenal, sino por decreto divino. Su sacerdocio antecede la ley, la supera y la cumple de manera definitiva. Por eso puede salvar por completo, porque su sacerdocio no depende de una línea mortal, sino de una vida indestructible. Así, aquel rey sacerdote que aparece y desaparece en Génesis como un destello se revela como una sombra profética del Mesías. Su ausencia de genealogía, su bendición sobre Abraham, su autoridad doble, todo apunta hacia Jesús. Y todo se resume en la declaración profética del Salmo. Eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec no es solo un misterio antiguo, es una ventana hacia un sacerdocio eterno que apunta directamente a Jesús. Su aparición fugaz, su autoridad imposible y su silencio de 1000 años no son casualidad, son la firma de un Dios que escribe en sombras lo que más tarde revelará en plenitud. Y cuando lo entiendes, la Biblia entera se ilumina de una manera nueva. Si este enigma te atrapó, no te quedes aquí. En pantalla estás viendo el siguiente vídeo donde continuamos desenterrando las piezas ocultas de la Escritura. Haz clic ahora mismo y sigue la historia. Antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿qué teoría sobre Melquisedec te convence más y por qué? Y si este contenido te abrió los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene profundiza aún más en los secretos que la Biblia deja a propósito en penumbra. Nos vemos en el próximo episodio. Haz clic en pantalla.